Vamos a hablar del contexto económico. Esta semana el vocero presidencial dijo que el dólar se iría en los próximos meses a 1.800 pesos. Ha ido profundizándose la devaluación. Al principio Caputo señalaba que iba a ir acompañando la inflación. Hoy está esa devaluación por encima de la inflación. Algunos economistas señalan que esto no va a impactar directamente en los precios porque está en la recesión que no resulta tan fácil aumentar cuando no vendes. También es verdad que el mecanismo de medición de la inflación y de la pobreza en la Argentina es una mentira absoluta. No solamente porque en algún momento hasta el propio kirchnerismo manipulaba los datos, sino porque ahora se utilizan bases y estructuras de medición que están absolutamente desactualizadas. En la Argentina se mide la inflación con indicadores del 2004. Imaginen lo que ha cambiado en 22 años las características del consumo de cada familia. Hubo un intento por llevarla a una actualización del 2018 de los mecanismos de evaluación de la inflación, pero aquella propuesta de Labaña fue desestimada por Milei y Labaña se fue. Bueno, esta lógica de la inflación no tiene nada que ver con la realidad con la que transitamos todos los días cuando vas al súper, pagas los servicios, vas a pagar la nafta y demás. Ahora, ¿cuál es la realidad económica para los argentinos y argentinas que viven la realidad de todos los días, ¿no? La que te miden en si bajó un poquito el riesgo país, en qué va a pasar con los bonos, en los rendimientos de la deuda. Hablamos de el no poder llegar a fin de mes, en que haya cada vez más familias endeudadas en el país. Por eso apelamos a Carlos Egiaro, el economista cordobés, que nos ayudó a interpretar este anuncio del gobierno de Milei y la situación pensando para lo que viene. El conocimiento del vocero presidencial sobre la posibilidad de que el dólar llegue a 1.800 pesos en unos meses, después de la suba que tuvo en las últimas semanas, sumó otra señal de alerta a las que ya la economía viene generando y que tienen que ver con esta realidad fundamentalmente que padecen los trabajadores, lo que está sucediendo con la industria, con parte del sector del campo, con una economía que no termina de dar señales de crecimiento. Vamos a intentar encontrar algunas respuestas y para eso sumamos al economista Carlos Egiaro. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Carlos, ¿es posible un dólar a 1.800 pesos? ¿Y esto qué implicaría para la economía argentina? En realidad el gobierno argentino y básicamente el Banco Central vienen modificando la pauta devaluatoria, yo diría casi hace 2 meses que empezó a modificarse la pauta devaluatoria mensual y a situarse por encima de la inflación. Ya ocurrió el mes pasado, digamos. O sea, no es una novedad. En realidad, todo el primer semestre el tipo de cambio permaneció prácticamente planchado, lo cual expresó una pérdida de competitividad adicional de parte de un montón de sectores productivos. Rescatemos que, por ejemplo, The Economist, la principal publicación financiera del mundo, hace 2 veces al año una publicación donde coloca a los países en un ranking según, digamos, si son caros o baratos en relación al tipo de cambio. Y en la última publicación de The Economist, Argentina quedó como el segundo país más caro del mundo después de Suiza. Y esto tenía que ver básicamente con una política de atraso cambiario que fue siguiendo este gobierno desde la asunción de Javier Milei prácticamente, digamos. Lo cual generó un montón de reclamos empresarios de las cámaras, por ejemplo, en la Unión Industrial Argentina, quejándose en realidad no solo sobre la apertura económica, sino lo que representaba un tipo de cambio cada vez más atrasado, lo cual le quitaba competitividad a muchos sectores productivos y aceleraba importaciones, más allá de la baja de los aranceles de importación. El gobierno argentino tuvo un cambio de criterio, yo te diría, hace algo más de un mes en esta relación, y ya el mes pasado veíamos cómo el tipo de cambio, en todas sus variantes, en realidad se situaba por encima de la pauta inflacionaria. Y todo indica que esta política va a continuar durante los próximos meses. Y de hecho, si vos mirabas el ROFEX, el mercado de futuros en la Argentina,
El tipo de cambio de diciembre ya estaba cerca de los 1.700 pesos. Me parece que lo que dijo el vocero no debe ser mirado como una sorpresa. No sé si la expresión es la más feliz en realidad, porque hablar de un dólar a 1.800 no fijó el mes en realidad, pero si situamos la cotización para diciembre, pensar en un tipo de cambio a 1.700 pesos no estaba fuera de lugar, sino que en realidad era proyectar la pauta devaluatoria que ya veníamos viendo, ¿no? Ahora, si esto en sí genera, digamos, cuestiones vinculadas con la inflación, ¿la posición cuál es? Bueno, obviamente que un movimiento del tipo de cambio te va a generar movimiento de precios, pero no en la misma proporción. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los sectores productivos en la Argentina, los sectores comerciales, etcétera, están en una situación cuasi recesiva. De tal manera que un movimiento del tipo de cambio no necesariamente se traslada automáticamente a precios en todos los segmentos empresarios, ¿no? De tal manera que creo que esta decisión, esto que expresó este vocero no me parece la manera más feliz, pero en realidad está expresando algo que el mercado ya estaba de alguna manera observando, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con reclamos de distintos segmentos empresarios, a la cabeza la propia Unión Industrial Argentina. Pero cuando uno piensa, Carlos, más allá de esa mirada de los industriales que venían advirtiendo sobre la situación del precio del dólar, pensamos del lugar del trabajador que dice, bueno, otra devaluación, ¿cómo esto me va a impactar en un salario que viene deprimido, que viene perdiendo frente a la inflación, que en paritarias que en realidad están muy condicionadas? ¿Cómo impactaría un dólar a 1.800 en el salario de los trabajadores? Lo que pasa es que no estamos hablando de un dólar a 1.800 la semana que viene, ¿eh? Obviamente estamos hablando de un proceso de cambio progresivo en la cotización del dólar entre el 2, el 3 o el 4% mensual. Estamos hablando de esa pauta evaluatoria. Igualmente, y la que hemos visto en los últimos 2 meses, pensemos esto, en los últimos 2 meses ya estuvimos viendo el dólar moviéndose en esa proporción. El dólar el mes pasado, el blue, subió 5 puntos y otros dólares subieron siempre por encima de la inflación. Y la inflación fue bajando, porque en realidad no hay una reacción automática en un contexto donde la economía está en una situación tan complicada como el escenario recesivo. El gobierno tiene otras actitudes, además, porque pensemos que la semana pasada el propio Luis Caputo le planteó a la Unión Industrial Argentina que no está dispuesta a homologar paritarias por encima de aumento del 2% mensual en salarios. Esto lo planteó Luis Caputo la semana pasada a la propia Unión Industrial Argentina, lo cual refleja que es parte también de una estrategia del gobierno, en realidad intentar bajar la inflación y tratar de mirar una película donde el costo laboral no aumente para las empresas. Y por supuesto estamos hablando de una situación que no es de ahora, ni está tan vinculada al tema del dólar, sino un montón de factores más que muestran una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, que obviamente está arriba de la mesa y va a seguir arriba de la mesa durante los próximos meses y mirando el próximo año. Y acá estamos hablando de una situación ya convalidada en términos del escenario de la economía argentina en su conjunto, ¿no? Se sostiene socialmente esta lógica en la que los trabajadores están enfrentando una pérdida sistemática del poder adquisitivo. Los datos o las medidas que se buscan impulsar parecen profundizar esa situación y al mismo tiempo eso va provocando un deterioro en la calidad de vida, un permanente ahogo de muchas familias que incluso lo expresan a través del endeudamiento. ¿Cómo se sostiene socialmente una economía con salarios como los que tiene hoy la Argentina? Esa es la pregunta del millón. Porque en realidad uno siempre dice, yo siempre planteo esto, ¿no? Cuando uno mira una política económica, uno dice, bueno, la viabilidad de una política económica tiene 2 dimensiones. Hay una viabilidad técnica, y este plan puede ser viable técnicamente en términos de lo que está expresando con esta redistribución regresiva del ingreso, afectando a amplios segmentos de la población en términos de su poder adquisitivo y también los niveles de empleo, pero una política económica también tiene que ser viable política y socialmente. Y la verdad es que esta es la gran incógnita. Esta política económica puede ser viable en términos técnicos, en términos operativos. ¿Es viable política y socialmente? Y esa pregunta es difícil de contestar. A mí me excede profesionalmente.
Y tengo la impresión de que no es viable trasladada en el tiempo, porque está afectando a segmentos muy importantes de la sociedad argentina y también a segmentos productivos, ¿no? Por supuesto. Porque mientras vos tenés sectores empresarios o segmentos que van para adelante, como el sector minero, energético, petrolero, tenés amplios segmentos de la economía argentina que están sumergidos en una situación que no va a mejorar de cara a los próximos meses. Y eso incluye la construcción, el sector comercial, a la mayor parte de los sectores industriales. Y esta es la foto que tenemos y es la película de cara a lo que resta del año y al año que viene también. Frente a esta realidad, la pregunta es ¿por qué el gobierno habla de una baja de la pobreza cuando la mirada que tienen las familias, una mayoría de las familias argentinas, es que cada vez les va peor y cada vez están más endeudados? ¿Hay una relectura que hay que dar sobre el modo en que se mide la pobreza en el país? El gobierno manipula los datos estadísticos, Pablo. Pensemos esto, el nivel de pobreza como el poder adquisitivo, el salario real, están en función de un indicador que es el indicador de la inflación. Y el gobierno argentino, el INDEC particularmente, calcula el índice de inflación en la Argentina con una canasta de bienes y servicios del año 2004 que está absolutamente desactualizada. Y en realidad existe una canasta más nueva que fue elaborada en su momento en el 2018 y que el gobierno argentino se niega a utilizar a través del INDEC. Y pensemos un dato concreto, la inflación del año pasado para el INDEC fue el 33%, utilizando la canasta de bienes y servicios del 2004. Si hubiera utilizado la canasta más nueva, elaborada en el 2018, la inflación del año pasado no hubiera sido del 33%, que fue lo que dio. Hubiera sido el 42%. Y entonces, si la inflación que vos considerabas no es del 33%, sino del 42%, entonces la caída de los salarios reales no es la que dice el gobierno argentino y el índice de pobreza no es el que dice el gobierno argentino. Es un mecanismo de manipulación de las estadísticas que, por supuesto, se dan de patadas con lo que la gente ve que ocurre en la calle, digamos. Esta situación que hemos planteado desde lo social, desde lo salarial, la realidad de los trabajadores y que conlleva en una caída del consumo, esto impacta naturalmente en los comercios, en las pymes, en las industrias que tienen niveles de producción incluso por debajo en algunos sectores de lo que había durante la pandemia, plantea el interrogante sobre si ese dólar a 1.800 y esas medidas que puede tomar el gobierno pueden actuar como un mero paliativo que se fume rápidamente o es una reconducción de un modelo económico que ahora parecía más priorizar las cuestiones de la primarización de la economía, la búsqueda de la minería, los recursos de los hidrocarburos, las materias primas del campo, pero sin valor agregado, o realmente se le puede dar un aporte, un cambio a la industria. Digo, la industria puede ser optimista a partir de un dólar a 1.800. Una progresiva recomposición del tipo de cambio mejora la competitividad de los sectores productivos, tanto los que están orientados a exportación como los que compiten con importaciones. Y este no es solamente el reclamo de la Unión Industrial Argentina, está en documentos del Fondo Monetario Internacional. Si el dato de The Economist que mencionamos recién, decimos la Argentina es el segundo país más caro del mundo, esa es una lápida para los sectores productivos, incluyendo cadenas agroalimentarias. Y expresa obviamente una lectura muy pesimista en términos futuros con respecto a los sectores de la producción, tanto los que están mirando la exportación como los que compiten con importaciones. El debate sobre el tipo de cambio es un debate central cuando uno está mirando las políticas económicas y mira a mediano y largo plazo la sustentabilidad de los sectores de la producción. Y la Argentina no está en condiciones tecnológicas para ser el segundo país más caro del mundo después de Suiza. Bueno, este es un elemento, Carlos, que aparece como fundamental para pensar el análisis de esta libertad económica que plantea Milei, esta apertura y demás, sin restricciones, y el impacto que tiene en una economía sin la tecnología, sin los recursos para enfrentar esa apertura económica. Pero también uno piensa en un sistema capitalista, en una economía capitalista, sin consumo interno, más allá de quienes miran este aspecto de la exportación o de las importaciones, sin un consumo interno, sin una revitalización, sin ciudadanos capaces de consumir lo que se produce, ¿es una economía también viable? Digo, ¿solo basta mirar el tipo de cambio sin mirar los niveles de consumo y lo que implica un asalariado sin recursos?
Por supuesto que no, o no debería ser así, pero es la política que venimos viendo, que se está instrumentando. Cuando el presidente de la Nación dijo, yo voy a bajar la inflación cueste lo que cueste, es una frase de él, no mía, y la viene repitiendo desde el 2024. Voy a bajar la inflación cueste lo que cueste. Quiere decir que bajar la inflación a cualquier costo, obviamente, genera costos. Y los costos los estamos viendo en términos de problemas de competitividad de amplios segmentos productivos y en términos, por supuesto, de una situación de muchísima debilidad de amplios segmentos de la sociedad. Es una política planteada para bajar la inflación cueste lo que cueste, y ese cueste lo que cueste se mide en los sectores productivos que están tremendamente golpeados, amplios segmentos productivos, y por supuesto en una situación de debilidad de amplios segmentos de la sociedad argentina. Porque la política no se define solo bajando la inflación. Y entonces hay un montón de elementos que hay que pensar en términos de articulación de políticas y de estrategias productivas que no se están llevando adelante y que están generando las consecuencias que cualquiera puede ver en la calle. Se lo pregunto desde su cercanía con el debate permanente de la economía argentina y de la discusión o del diálogo que puede haber sobre posicionamientos políticos y económicos que se contrapongan al del gobierno. ¿Hoy está en discusión un modelo alternativo al que plantea Milei o solo se discute los pros y los contras de lo que está generando políticamente en materia económica el gobierno? Convengamos que la oposición política tiene una gran debilidad y no hay arriba de la mesa una estrategia que se presente frente a la sociedad como una alternativa a esto, digamos, que tenga algún nivel de consenso en la sociedad. Pero convengamos esto, cuando vos lo escuchás al presidente de la Nación en los foros internacionales, él dice que el futuro de la Argentina es la minería, la energía, el petróleo y las cadenas agroalimentarias. Jamás ha mencionado el sector industrial, por ejemplo. Jamás lo ha mencionado en ninguna de sus disertaciones a nivel internacional. Y cuando vos decís, bueno, pero en las cadenas agroalimentarias le está yendo bien, ¿a cuántas? En realidad tampoco estamos viendo ahí ninguna fiesta en las cadenas agroalimentarias. Tenés un montón de segmentos agroalimentarios que la están pasando muy mal en términos de la situación del mercado interno, el consumo, etcétera. Y obviamente en ese contexto alguien dice, bueno, pero el futuro de la energía está en el petróleo, en la minería, en la energía. Y bueno, pero esos sectores no representan más del 10% del PBI y generan menos del 10% del empleo en la Argentina. Entonces, cuando vos tenés a todos los sectores sumidos en una situación de debilidad, como el sector comercial, la construcción, la industria y amplios sectores de servicio, obviamente mete en discusión si este plan es viable desde el punto de vista político y social, ¿no? Quiero sumarle en este análisis lo que sucede con el campo. Hay sectores que parecen estar beneficiados por esta política, pero también hay muchos productores que nos manifiestan sentirse agobiados por lo que implica pagar insumos con estos niveles de dólares, la imposibilidad de acceder a créditos que permitan suplir, por ejemplo, lo que implica que este año las lluvias hayan llegado tarde, que cuando llegaron hayan afectado también el tiempo de la cosecha. En el campo hay como muchos contrastes, ¿no? Por supuesto que sí. Y en términos generales te diría, cuando vos haces el cálculo de los márgenes brutos agrícolas sobre campos alquilados, los números son muy finitos o son negativos. A no ser que tengas rendimientos por encima del promedio histórico, que fue lo que ocurrió en esta última campaña. Y eso ha jugado a favor, digamos. Pero los números en general en las cadenas agroalimentarias no dan para ninguna fiesta. El sector lácteo está muy golpeado, muchas de las economías regionales están tremendamente golpeadas. Y aún en el sector agrícola te encontrás con situaciones muy complejas. De tal manera que no hay ninguna fiesta. Cuando uno habla de que el campo está de fiesta, la verdad que es un desconocimiento de lo que realmente está ocurriendo. Porque esta política económica está golpeando a muchos sectores productivos, incluyendo cadenas agroalimentarias. Ayer le escuchábamos a Carlos Egiaro con varias definiciones, ¿no? Las estadísticas que hoy se ofrecen en materia de pobreza e inflación son una mentira, ¿no? Pensadas sobre una canasta de bienes y de servicios del 2004, de hace 22 años. Cuando se intentó actualizar esa realidad con una canasta del 2018, el gobierno dijo que no, Labaña fue despedido. Si se hubiese tomado esa canasta, la inflación del año pasado hubiera sido un 10% más, con su natural impacto en los salarios y en la pobreza. ¿Es sostenible, es viable
un proyecto, un modelo económico que solamente está pensado para un 15-20% de la población, que en términos productivos del PBI implica el 10% de lo que genera como riqueza la Argentina. Hablamos de la minería, la energía o los hidrocarburos. ¿Qué sucede con los salarios cuando ese 10% del PBI genera menos del 10% del empleo en la Argentina? Y en el resto hay un nivel de crecimiento de los salarios por debajo de la inflación. ¿Qué es lo que implica esto? Que perdés todos los meses. Frente a los servicios, a lo que te cuesta la luz, el gas, lo que implica pagar la nafta, frente a lo que sucede con los supermercados, se te rompió el auto, rompiste el lavarropa, querés salir a comer algo. Bueno, ante cada uno de esos escenarios perdés, sistemáticamente perdés. Y esa es la realidad de lo que ofrece el modelo económico de Javier Milei.